Ya estamos de regreso en Informe Capital y seguimos con el tema de las reformas. Ahora vamos a hablar de la eléctrica y ya están con nosotros para inaugurar este espacio de debates de los martes el ingeniero Ángel Valderas Puga, maestro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, y Arturo Carranza, analista consultor energético. Señores, bienvenidos. A ver, si quieren les explico la mecánica rápidamente. Por cada pregunta tendrán un tiempo de respuesta o réplica de 2 minutos. Serán 3 preguntas y al final tendrán la oportunidad de un cierre de 1 minuto adicional. Entonces, si quieren, comenzamos y empiezo contigo, Arturo Carranza. ¿Es necesario o no el fortalecimiento de las capacidades y condiciones de competencia de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la cobertura de servicio eléctrico que requiere el país y precios justos? Sí, primero que nada, gracias, Azul, por la invitación. Un saludo al profesor, es un honor estar aquí con ustedes. Desde luego que es necesario el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. La empresa tiene una participación muy importante en la generación de electricidad en términos totales. Actualmente su porcentaje de participación en generación eléctrica está un poquito por debajo del 54% planteado por el presidente a principio de esta administración, pero no solamente la participación de la CFE está en la generación de electricidad, sino también está por ley de manera obligatoria en la administración y la operación de las redes eléctricas de transmisión y distribución, y desde luego también está la participación de esta empresa tan importante para el país en la comercialización de energía eléctrica. Azul, desde luego en este sentido que en la medida en que el país cuente con una Comisión Federal de Electricidad más fuerte, en ese mismo sentido se puede beneficiar la empresa y el país mismo y los mexicanos. Mi único cuestionamiento en este sentido es cómo se pretende o cómo se propone, cómo se plantea el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Yo soy un convencido de que ese fortalecimiento se tiene que dar a partir de mejoras en la administración de la empresa, a partir de mejoras en la operación de la Comisión Federal de Electricidad, a partir de procesos de innovación internos y de producción de bienes y servicios, y no por la vía legal. Emprender un fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad por la vía legal en un horizonte de mediano plazo puede ser satisfactorio, pero en la medida en que el mercado se va acomodando, las empresas que participan en este sector van a ir ganando presencia a partir de un manejo más eficiente de sus procesos. Bien. Por eso no creo que la vía legal sea el mejor camino. Muy bien, Arturo, gracias. Ángel Valderas, ¿qué dices a esto? El tema es sí se debe fortalecer CFE, pero no es por la vía que se está planteando. ¿Qué piensas? Mira, yo creo que es multifactorial. Coincido con Arturo. Hay que recordar que estamos hablando de un sector estratégico, no de un sector cualquiera. No estamos hablando de la producción de muñecas o de patitos. Estamos hablando de la energía necesaria para que un país pueda funcionar, para que funcione la industria, para que funcione el transporte. Si queremos cada vez más menos emisiones de dióxido de carbono, bueno, pues hay que apostarle al transporte eléctrico, a las tecnologías híbridas, a la mayor producción de energías limpias. No está en el horizonte cercano, yo lo he mantenido. Y al igual que México, mira, creo que parece ser que en México hay discusiones que en otros países no se dan. Mi trabajo durante largos años en Europa me permitió ver muchas discusiones de tipo político, académico, pero hay sectores que no se tocan. No se toca el sector energético, no se toca ciencia y tecnología, no se toca educación, precisamente porque son estratégicos. Yo creo que es multifactorial. ¿Se debe mejorar la administración? Claro que sí, la producción también, apostar a la formación de recursos humanos para las energías alternativas y que no dependamos del extranjero. Es muy importante la soberanía. Hay múltiples ejemplos de otros países que no entregan a extranjeros sus sectores energéticos, y estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en España, por ejemplo, pero también se requieren cambios legales, porque la reforma energética de 2013 hizo un cambio muy importante que fue la permisividad para contratos sin poner candados. Esos candados se deberían de poner en las leyes secundarias,
Bueno, hoy tenemos un gobierno que no requiere una mayoría constitucional para justamente aprobar esas reformas secundarias que pueden matizar la participación del sector privado. Muchas gracias. Mis 2 minutos. No, pues puntualísimo. Ángel, Arturo, ¿consideras que la Comisión Federal de Electricidad debe ser pues considerada como cualquier empresa en el mercado o como una empresa estratégica? Te escuchamos. No, desde luego que tiene un carácter estratégico, un poco por lo que les vengo comentando, por su participación a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica. Y hay que tomar en cuenta sobre todo su participación en la administración y operación de las redes eléctricas. Esta parte es fundamental porque tengo la impresión de que a veces en este debate a nivel nacional de si se debe o no reformar la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, se nos olvida que el hecho de aspirar a contar con energía eléctrica de manera confiable y segura no solamente tiene que ver con el hecho de fortalecer la parte de generación eléctrica, donde hoy en día la Comisión Federal de Electricidad compite por ley con empresas privadas que pueden generar electricidad a partir de fuentes renovables, sino también tiene que ver con el hecho de modernizar, fortalecer las redes eléctricas de suerte tal que todo aquello que se genere pueda subirse a la red y pueda llegar a los consumidores. El debate en este sentido tiene que pasar no solamente por el hecho de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como empresa estratégica en la parte de generación eléctrica, sino también plantear, discutir las formas en que la Comisión Federal de Electricidad se puede fortalecer en la administración y operación de las redes eléctricas para garantizar el servicio confiable y seguro de la electricidad. Y esto tiene que ver, desde luego, desde mi punto de vista, mantener el carácter estratégico, pero involucrar a los privados, no solamente en la parte de generación, como les comento, sino también qué es lo que los privados, los particulares pueden hacer para fortalecer y modernizar las redes eléctricas. Y en la medida en que vamos ampliando el debate, en esa misma medida podemos ir encontrando soluciones a una situación que nadie puede desentender, y es garantizar el servicio confiable y seguro del servicio eléctrico. Muchísimas gracias, Ángel. Pues la misma pregunta, la CFE debe ser considerada como cualquier empresa del mercado, como una empresa estratégica. Y bueno, pues aquí, ahondando en lo que nos comenta nuestro compañero, ¿cuál debería ser la participación de los privados en ella? Mira, son dos posiciones de partida. Creo que tenemos más de 200 años discutiendo sobre lo colectivo y lo individual, sobre lo privado y lo público. El Estado Social Europeo hace 100 años avanzó mucho porque precisamente considera servicios como el transporte esenciales. Por lo tanto, no son privados. Pero tenemos 3,000 kilómetros de frontera con el gigante del norte, donde para ellos el principal dogma es la privatización. 600,000 muertos por la pandemia en el país que es el más rico del mundo, nos muestran que han pagado un alto precio por sus sistemas médicos privados. Esta interrupción del gas natural, ahora que vimos por esta onda de la gélida en Texas, nos muestra también el problema de depender de los privados. Y ahí no nos vamos a poner de acuerdo mucha gente, porque partimos de un principio distinto. Para mí es clave, y para muchos otros, la soberanía. El no depender, y menos de sectores estratégicos del extranjero. No podemos depender de vacunas, no podemos de ventiladores, no podemos depender de que materia prima y sobre todo materia procesada nos llegue permanentemente del extranjero, que vengan los españoles a sacar la ganancia, que pongan sus parques eólicos, etcétera. Yo le apuesto a los recursos mexicanos, me dedico a formar recursos en la ingeniería, y tengo múltiples casos de egresados de las facultades de ingeniería públicas en México que trabajan en el extranjero con muy buen nivel. Y estoy hablando de Alemania, Inglaterra, Holanda, en Estados Unidos no se diga, y yo le apuesto más a los mexicanos. Precisamente la cuestión de que CFE tenga que competir con privados es por ley, es porque fue una ley que dejó el PRI y el PAN. Pero las leyes se pueden modificar, y se modifican de manera democrática y legítima cuando cambian los gobiernos, como estamos viendo en Estados Unidos con Joe Biden. Se acabaron mis 2 minutos.
pero ahorita regresamos contigo. Pero vamos contigo, Arturo, sobre este mismo tema. Antes de que entremos en una pregunta diferente, aquí hay un punto clave que menciona Ángel, que es el del autoabasto y la soberanía como eje de la política energética. ¿Qué piensas de esto en relación a justamente la participación y el alcance de la participación de los privados y lo que eso genera en términos de dependencia? En términos de política energética, actualmente la soberanía energética, desde luego, es la prioridad que rige, que define el rumbo de esta misma política energética. Y de acuerdo a la lógica del gobierno, la soberanía energética y la seguridad energética, que es otro de los principios, se logrará mediante el fortalecimiento de las empresas públicas de energía. Bajo esta misma lógica, insisto, en la participación de los privados es difícil de entenderse, porque en la medida en que se fortalecen las empresas públicas de energía, de manera particular la CFE en el sector eléctrico, esto significa, por sentido común, la disminución de la participación de las empresas privadas. Yo creo que el planteamiento de la soberanía energética se enfrenta a un dilema, y este tiene que ver con el hecho de cómo lograr el fortalecimiento de la CFE sin que esto signifique o implique el debilitamiento de las empresas particulares que participan en el sector eléctrico. Y desde mi punto de vista creo que este dilema se puede resolver ampliando las actividades económicas, ampliando el pastel para que en este mismo sentido, en la medida en que hay un pastel más amplio, un sector más amplio, exista la posibilidad de que tanto la CFE como los privados puedan complementar sus actividades para satisfacer los bienes y servicios de esas actividades económicas que se generan a partir de la ampliación del pastel. A ver, ahí mismo, Ángel, una réplica a esto. No, yo ahí coincido con Arturo. Mira, yo creo que se requieren políticas híbridas y complementarias. Yo no estoy en contra de la participación del sector privado en el sector energético, pero sí creo que la rectoría debe ser del Estado y debe privilegiar el bien común por encima de prácticas, pues que muchas veces nos dicen que el libre mercado se va a autorregular. La realidad es que en el mundo nos damos cuenta que no se autorregula absolutamente para nada, múltiples casos de corrupción, basta recordar el caso de Enron en los Estados Unidos o el aprovechamiento que se ha tenido. Creo que ahora este debate se tendría que haber dado en México desde hace años. Por ejemplo, la cuestión de los subsidios a los privados o los contratos leoninos, que son verdaderamente contratos leoninos, 412,000 millones de pesos de daños a Comisión Federal de Electricidad por contratos con productores independientes de energía, 28,000 millones de pesos de subsidio por tarifa a transmisión de privados, 20,000 millones por la cuestión de simulación en autoabasto, etcétera. Yo creo que aquí el problema que hemos tenido en México está el caso de Odebrecht. Basta ver hoy contratos que nunca nos mostraron, totalmente desventajoso para las empresas del Estado. Yo creo que eso sí no debe permitirse, porque es un sector estratégico. Precisamente los países, por ejemplo, en el caso del petróleo, han constituido una reserva estratégica de petróleo para prever las cuestiones de la escasez. Entonces, yo creo que la participación de los privados debe estar sujeta a ley y debe estar sujeta a que paguen los impuestos que deben de pagar, a que paguen tarifas justas, a que no haya simulación, a que no se dé preferencia a extranjeros por encima de empresas nacionales, y creo que en ese sentido todos saldríamos ganando. Muchas gracias, Ángel. Arturo, la reforma eléctrica es el elemento que obstruye el avance de una política orientada al uso de las energías limpias. Es muy buena pregunta. Yo en lo particular creo que si no obstruye, creo que en el mejor de los escenarios no es un incentivo para eso. La lectura que tengo de este planteamiento es que aleja a México de la posibilidad de aprovechar tecnologías de generación más amigables con el medio ambiente, y en ese mismo sentido aleja al país de la posibilidad de tomar decisiones contundentes para afrontar la crisis climática a nivel global. Creo en este sentido que el planteamiento de la reforma
constitucional para fortalecer a la CFE, insisto, es un planteamiento que no está tomando en consideración lo que otros países están tomando en cuenta, que tiene que ver con el hecho de que las decisiones de generación de energía eléctrica hoy en día pasan por las tecnologías limpias, y no solamente por una cuestión de medio ambiente, sino por una cuestión también de economía. Hoy en día los precios para generar electricidad a partir de renovables se han abatido de manera impresionante y son, en términos económicos, mucho más beneficiosos que generar energía a partir de fuentes fósiles como el carbón, por ejemplo. Ángel, la misma pregunta. Mira, tenemos un problema con las energías renovables que es científico y tecnológico. Creo que Arturo lo debe de conocer. Es el gran problema de no poder almacenar energía eléctrica en grandes cantidades para poderse utilizar cuando se necesite. Lo podemos hacer con el petróleo, lo podemos hacer con el gas, lo podemos hacer con el agua, lo podemos hacer con el maíz, pero no con la energía eléctrica. Aquí hay un problema científico y tecnológico que yo creo que debe de ir aparejado con una ley de la industria eléctrica, que es la formación de recursos humanos para no tener que depender del extranjero. Yo no veo por qué deba ser exclusivo de los privados la generación de energías alternativas. Hay energías como Comisión Federal que está utilizando hidroeléctrica, pues que es renovable y está considerada como limpia. Está la geotermia, no solamente la solar y la eólica, están los biocombustibles, está la energía mareomotriz. Es cierto que también están las centrales de cogeneración, que son útiles porque aprovechan desechos de otros procesos industriales. Está el nuclear y está también el gas natural. Y en términos de lo del cambio climático, contaminación, energías limpias, es natural que para los países europeos o para los países que contaminan más sea una tarea urgente. Pero tenemos que recordar que México apenas produce el 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Hagamos lo que nosotros hagamos, va a ser irrelevante, porque ahí está el otro 99%. Y si nos vamos per cápita en un país con 130 millones, nos vamos al lugar 75. Es natural que Shell, por ejemplo, esté en fuertes presiones por parte de su población, pues porque los holandeses contaminan más que México. Entonces, pareciera ser que estos países contaminantes quieren echar la culpa a países que a lo largo de la historia no han contaminado como ellos. Ángel Valderas, Arturo Carranza, muchísimas gracias por haber engalanado este primero de muchos debates que habrá los martes aquí en Informe Capital. Esperamos tenerlos de vuelta y una disculpa del último minuto, ya no se los pudimos dar porque abundamos en una de las preguntas y bueno, es una primera experiencia, les agradecemos de verdad mucho y esperamos volverlos a ver pronto. Saludos cordiales, Arturo, un abrazo azul, saludos, Juan. Gracias a todos, saludos, profesor. Muchas gracias.